bastante sencilla en cuanto al contenido, porque lo que anhelo profundamente en mi corazón, por un lado, es agradecer y por otro lado, animarnos para que desde esa gratitud podamos ser puestos en el lugar en el que aumenta la probabilidad de experimentar la revelación de Dios sobre nuestras vidas. El que Dios se revele es un acto soberano de Él. Yo puedo estar conduciendo mi vida de cualquier forma y Dios en su ternura y en su amor aparecer y transformarme por pura gracia. Siempre la iniciativa de las transformaciones en nosotros está en sus manos. Siempre ha sido Él el que ha salido a buscarnos primeramente. Sin embargo, el cómo conducimos nuestra vida nos da lo mismo. Y hay rutas en la palabra de Dios que nos enseñan maneras de poner nuestra vida en el lugar en el que no dependemos solamente de que haya una irrupción, sino que podemos ir a esos espacios donde va a ocurrir más veces, donde va a ocurrir más seguido, donde el torrente del fluir de la revelación de Dios va a ser mayor. Y no porque esté en nosotros el producir eso, siempre va a seguir siendo un acto de gracia, siempre va a seguir siendo un acto voluntario de Dios, pero es que las rutas que existen para llegar ahí son también una provisión de Él, y escuchar su consejo es también una manera sabia de reconocer que Él es quien da todas estas cosas. Entonces, yo tengo anotadas 6 palabras acá, no son 6 puntos, son solo 6 palabras, y quiero que estas palabras guíen un poquito como una ruta de lo que quiero compartir, que son testimonio, sobrevivencia, plenitud, recordar, agradecer y revelación. Testimonio, sobrevivencia, plenitud, recordar, agradecer, revelación. Los estudiosos bíblicos creen que lo más probable es que el pasaje más antiguo de la Biblia, el primero en ser escrito de todos, debe ser Éxodo 15, que es un cántico de Moisés y María entonado inmediatamente después de cruzar el Mar Rojo en seco. Y este salmo, este cántico, empieza así: entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. Luego de este salmo, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar distintos periodos históricos que marcaron la manera en la que el pueblo de Israel experimentó su caminar con Dios. Pero sistemáticamente hubo tanto una invitación a volver, desde el recordar las obras maravillosas de Dios llevadas a cabo en el pasado, y a amonestar por olvidar esas obras maravillosas de Dios en el pasado. Cuando gente tenía nuevamente como un refresco en su visión de Dios, lo que hacía era comenzar desde el recuento de lo que Dios había hecho. Y encontramos que cuando recién viene el ministerio de Moisés y luego de Josué como su sucesor, de Caleb y todos los jueces, cada vez que la cuestión se torcía era porque se olvidaban de lo que Dios había hecho. Pero eso también ocurrió mientras Moisés conducía al pueblo, y ocurrió un montón de veces. Y una de las veces más dramáticas es cuando Moisés sube por primera vez 40 días al monte a encontrarse con Dios. Dios le entrega las tablas de la ley, y mientras están abajo, que es lo que decanta finalmente la construcción de este becerro, un ídolo, dice que la gente del pueblo se acerca a Aarón y le dice: Aarón, este compadre Moisés, no sabemos qué pasó con él, no va a volver. Como hagamos un Dios y sigamos con lo nuestro, porque este tipo ya fue. Entonces, mientras muchas de estas cosas estaban pero fresquísimas, recién pasadas, la gente olvidaba. Pero pasa que esto que suena como tan escandaloso, porque uno dice,
¿cómo puede ser que alguien haya cruzado por tierra seca con el mar dividido a ambos costados, haya sido testigo y haya visto con sus propios ojos caer todas las plagas que cayeron sobre Egipto y luego se olvide? Y yo no sé si a ti te pasa, pero basta un momento de 5 segundos incómodos de silencio con Dios para entender que nosotros hacemos exactamente lo mismo muchísimas veces. Y a través del tiempo, Dios nos vuelve a desafiar a recordar como un ejercicio de disciplina espiritual. Porque cuando nosotros recordamos lo que Dios ha hecho, nos exponemos a una realidad que en Dios es distinta que en las personas. Y es que Dios no está dividido, ni hay ninguna sombra de variación entre lo que Él hace y quien Él es. Nosotros podemos ser hipócritas. Nosotros a veces podemos transmitir algo que en nuestra intimidad, en lo más profundo de nuestro foro interno, en realidad no somos. O nuestras motivaciones no pueden ser completamente claras o completamente puras. Pero lo que Dios hace siempre refleja lo que Él es de manera perfecta, porque no hay dicotomía ni contradicción en Él. Entonces, cuando Israel experimenta a Dios por primera vez, lo que Dios le está diciendo a través de sus actos, ellos habían escuchado historias de Abraham, de Jacob, de Isaac, habían escuchado las historias, pero la primera experiencia que Israel tiene de ver a Dios actuando es conocer a Dios como un libertador. Y en ese contexto fue un libertador político, y eso para ellos marcó tanto su historia que luego les costó mucho ver a Jesús, porque seguían esperando que Dios se manifieste solo como un libertador político. Eso limitó su expectativa, porque Dios es ese libertador en lo literal, es el que hoy todavía sana físicamente en lo literal, pero al mismo tiempo es más que un libertador político. Sin embargo, en las distintas estaciones de todo el Antiguo Testamento encontramos que pasan los siglos y los que vuelven a ver con nitidez el ambiente espiritual vuelven a recordar que Israel cruzó en seco. Vuelven a recordar la mano derecha poderosa de Dios que hizo que esto sucediera. Y una y otra vez eso los lleva precisamente a dos cosas. Primero, a un lugar en el que el ejercicio de hacer el recuento de lo que Dios ha hecho genera en nosotros gratitud. Pero luego no solo genera gratitud, sino que también propicia revelación. Porque cuando yo estoy parado en la verdad inamovible de Dios, y eso en los momentos malos y en los peores, es un ejercicio espiritual que resulta en un salvavidas para mí, lo que hago es miro con mis ojos naturales mi entorno y veo oscuridad, veo amenaza, veo quebranto, veo cosas de las que intento salir y no puedo, cosas por las que oro y no puedo. Y clamo y siento que Dios no me escucha, gimo y siento que mis oraciones rebotan en el techo. Y a veces persisto queriendo ser fiel en eso y no encuentro el consuelo que mi alma está buscando. Entonces, cuando eso pasa y llegamos como a ese punto muerto, Dios nos da una ruta para salir de ahí. Y el Salmo 77 completo habla un poco de eso. Asaf describe como lo terrible que se siente porque levanta sus manos, clama, gime, grita y siente que Dios no le escucha y piensa que Dios se olvidó de su misericordia. Y muchos de los primeros versículos de ese salmo tienen que ver con la condición desesperada del corazón de Asaf. Pero cuando termina el capítulo, los últimos versículos, Asaf dice: pero me acuerdo de las cosas maravillosas que hiciste en el pasado. Cómo libraste a Israel y lo hiciste pasar por tierra seca. Cómo la gente atravesó por un camino que no sabía que estaba ahí. Y esa dinámica de recordar cómo Dios lleva a cabo liberaciones extraordinarias de encrucijadas imposibles, de construir caminos donde no había nada, hay pura agua, hay desierto, hay tormenta, hay oscuridad, no se ve nada, pero Dios sabe que hay un camino ahí. Y cuando nosotros empezamos a levantar nuestras manos en adoración, y cuando somos sostenidos unos con otros, y cuando empezamos a poner nuestra confianza en Él, Él empieza a revelar precisamente lo que está delante de nosotros espiritualmente. Y eso nos permite caminar por el lugar que Él ha preparado para nosotros. Entonces, este ejercicio que hace Asaf, que este salmo súper triste que no termina de manera alegre, solo termina con el recuento como me acordé de tus maravillas,
Es un ejercicio que se nos invita a hacer a través de toda la Biblia. Quiero avanzar cambiando un poco la idea. Voy a orar y eso fue la introducción. Son 4 introducciones. Papá, te damos gracias porque tú eres bueno. Quiero levantar esta oración a ti simplemente para pedirte que tú puedas revelarnos hoy lo que hay en tu corazón para modificar la manera en que estamos viendo nuestro entorno. Que podamos ver todo lo que nos rodea con tus ojos. Que eso nos lleve al reconocimiento de tu grandeza y de la maravilla de tus obras. Que eso genere en nosotros profunda gratitud y empecemos a ver con gratitud todo lo que nos has permitido experimentar a través de nuestra historia, como tus hijos e hijas y también como comunidad. Y que desde ese lugar levantemos adoración y luego podamos ver las cosas que tú tienes para nosotros adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno, pienso en los videos que hace la Jessie, que ha hecho desde el nombramiento a el tercer video. Y en la medida que la historia se va alargando y uno tiene los mismos 3 minutos para contar el testimonio, uno parte desde todo lo que pasó en un año y después en 2 años pasan más cosas, entonces empiezas a pensar qué elementos del primer año tengo que sacar, porque pasaron otras cosas más relevantes. Entonces la historia empieza a tener como ciertos hitos cada vez más para mantener como la misma extensión y no contar un testimonio de 18 horas. Y eso hace que nos vamos llenando de experiencias en nuestro caminar con Dios, de cosas que queremos compartir con otros para que sea visto lo que Dios hace. Pero en medio de eso corremos el riesgo de perdernos de pronto respecto de dónde esta historia comienza y hacia dónde va. Y cuando uno está en un punto coyuntural de inflexión, creo que es profundamente importante el poder recordar a nuestro corazón que no importa lo que pase, no importa cuántas cosas experimentemos milagrosas, todo esto se trata de Jesús. Jesús es lo único que tenemos y es todo a lo que aspiramos. Es nuestra relación con Él lo que alimenta nuestra alma. Es nuestro seguimiento de Él lo que inspira nuestras vidas. Es querer ser como Él lo que nos apasiona. Es responder en amor a lo que Él ha hecho, sigue haciendo y a quien Él es. Es contemplar su belleza, es meditar en sus palabras, en sus enseñanzas, en sus actos, en su amor, en su entrega, en su firmeza, en su ternura, en su generosidad, en su compasión. Es remojarme y remojarme y remojarme en Jesús, lo que da sentido a absolutamente todas las cosas. Y nuestro mensaje no es más complejo ni más grande, porque no puede ser más grande, porque eso es todo lo grande que un mensaje puede ser, que eso. Es Jesús a quien predicamos, es Jesús nuestro testimonio. Y cada hito que experimentamos nos lleva a Él. Cruzar el mar en seco apuntaba al libertador que lleva la liberación a su consumación, a su punto más alto posible. Todo lo que experimentamos da testimonio de Él y todo lo que Israel debía recordar en el pasado apuntaba a Jesús. Pero eso también debe ser para nosotros una alerta y un recordatorio, porque mientras vamos construyendo experiencias, debemos mirar a Jesús en el pasado, en el presente y el futuro una y otra vez. Y a veces cuesta agradecer, por ejemplo, las experiencias que tuvieron mis papás, porque estamos tan acostumbrados a que la gratitud sea como algo medio mecánico, rápido, y no algo en lo que reposemos, que de pronto Dios hace algo increíble en mi vida y doy gracias en el momento, qué bacán, pero no transforma nada en mí. No hago el ejercicio de reposar en la gratitud para que eso lleve a mi mente y a todo mi ser a un entendimiento de que cada vez que Dios interviene está queriendo apuntar a algo siempre mayor. Siempre está queriendo hacer más de lo que yo estoy siendo capaz de ver en un momento. Y muchas veces eso más no es algo que Dios quiera ocultar.
No es que Dios no nos quiera revelar lo maravilloso de sus intervenciones en toda su profundidad. Es que nos conformamos con decir gracias y seguir nuestro camino. Pero cuando yo reposo en dar gracias, y dar gracias por algo que puede sonar tan loco, pero nosotros podemos dar gracias porque Israel cruzó en seco el mar. Y en algún momento para la gente de Israel dejó de tener sentido. ¿Por qué voy a dar gracias? Porque mis papás pasaron en seco el mar, o mis tatarabuelos. ¿Qué importa eso para mí? ¿Qué relevancia puede tener para mí que Israel haya cruzado en seco hace 400 años? Dijeron los que estaban 400 años después. En algún momento gente empezó a pensar que no era necesario ser agradecidos de cosas que pasaron hace tanto tiempo. Y nosotros pocas veces indagamos en la historia de nuestra familia para ver de qué cosas nos ha librado Dios, qué cosas ha hecho Dios en nuestra vida en el pasado. Entonces eso también hace que muchas veces no podamos conectar con las historias de la Biblia como testimonios reales de las cosas que Dios hace, para agradecerlas, para meditar en ellas y para recordar a todo nuestro ser que Dios sigue siendo el mismo Dios, que sus planes, su anhelo de tener intimidad, su ternura, su cercanía, su poder, es el mismo que reveló a Moisés, a Abraham, a Samuel, a Elías. Es el mismo que le mostró a Pedro, a Santiago, a Juan. Es el mismo. Y su anhelo de revelar sus planes sigue siendo el mismo. Y de la manera que llamó a ellos amigos, también a nosotros nos da la posibilidad de llamarnos amigos. ¿Por qué? Porque de antemano nos dice que somos sus hijos, que es más que un amigo. Entonces, Dios ha establecido todo para que nosotros tengamos la mayor de las intimidades. Y desde ese espacio revelarnos lo que hay en su corazón, revelarnos lo que va a hacer, revelarnos la profundidad de sus señales para que seamos edificados y transformados. Y para que mientras yo reposo en eso, reposo en sus acciones que me llevan a su carácter, me llevan a Él, eso me empieza a transformar. Empieza a transformarme porque su carácter me influencia. Cuando yo estoy con una persona que tiene un carácter apabullante y esa persona me parece entretenida o admirable y paso tiempo, es común que se te peguen cosas de esa persona, que se te peguen modismos, que no sé, pues que los niños quieran usar la camiseta del futbolista que admiran. Es común que se te peguen cosas o te quieras parecer en cosas, pero si tú además pasas mucho tiempo, si tú estás casado y pasas mucho tiempo con tu esposa, con tu esposo, si tú tienes un hermano o una hermana y compartes mucho con él, en el tiempo se te pegan cosas. Y cuando Pedro pasaba mucho tiempo con Jesús, llegó este momento en que Jesús es crucificado y Pedro en ese momento no quería que lo relacionaran con Jesús. No quería estar vinculado con él porque tenía miedo. Pero la gente le dice, ¿tú no eras el que andaba con Jesús? No. Y luego le dicen, pero hablas igual que él. Porque se te pega aunque no quieras. Cuando yo medito desde la gratitud, desde el ejercicio de recordar, hago un recuento de todo lo que Dios hizo en la Escritura. Hago un recuento de lo que Dios ha hecho a través de la historia de la iglesia. Hago un recuento de lo que Dios ha hecho en mi familia. Pero luego también no olvido lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso me lleva a decir, puedo cantar esta canción que cantábamos con fe de que va a ocurrir. Y decir, Señor, hazlo de nuevo. No sé si lo vas a hacer de la misma forma, pero sé que no estás limitado en nada para hacer algo tan extraordinario como lo que ocurrió en el pasado o tal vez mayor. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo Dios y su amor por nosotros es ilimitado. Entonces, mientras más yo remojo mi mente en eso, más abro mi entendimiento a que Él me revele cuán impresionante es su poder y cuán verdaderamente está disponible para mí. Cuánto es su amor, cuánta es su ternura. Ahora, en nuestra historia, obviamente todo empieza con Jesús. Pero si hay una palabra que en la historia de esta iglesia ha marcado, tiene que ver con sobrevivencia. Porque por mucho rato nosotros experimentamos el ser amenazados de muerte, de estar en peligro de cerrar la iglesia, hartas veces, por distintos motivos. Y diversos motivos. Estuvimos enfrentados a eso. Y esto es algo que es como universal. Muchas personas en todas partes experimentan a través de su vida situaciones que los hacen
llegar al límite de querer tirarse por un barranco, al límite de ser confrontados con la muerte porque tienes una enfermedad, porque tienes una adicción, porque estás en depresión, porque sientes que no hay salida económica para situaciones en las que te metiste o te metieron. Pero somos confrontados con situaciones en las que pensamos que nos vamos a ir a la B para siempre, que nunca vamos a salir del lugar en el que estamos. Y estamos como Moisés con Israel frente al mar y no se ve ninguna salida. Muchos de nosotros experimentamos esos momentos de supervivencia y muchos tenemos historias, testimonios de que Dios ha aparecido, ha abierto un camino y nos ha sacado de ahí. Pero la historia va mucho más allá de la historia de un país, de una nación, y trasciende a través de Jesús no solamente a todas las etnias y a todas las lenguas en todos los rincones de la tierra, sino que Jesús nos dice que el plan eterno de Dios confluye en Jesús. Esto lo dice en Efesios, voy a leerlo. Dice: ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y Él hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Jesús no solo nos rescató de la muerte. Ese no es el plan de Dios. Jesús dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y tengan una vida abundante, para que tengan plenitud de vida. Pero muchas veces nosotros nos conformamos solo con ser sobrevivientes. Y muchos cristianos somos personas que están vivas, pero que son sobrevivientes. Y que no parecemos proyectar plenitud de vida. Porque nos conformamos con un acto, con dar gracias y seguir nuestro camino. Crucé, salí de donde era imposible salir, Dios me sacó. Gracias, Señor, sigo mi camino. Y 5 años más adelante me encuentro exactamente en el mismo lugar porque me olvidé. Y vuelvo a estar expuesto a una situación límite en mi vida y vuelvo a necesitar que Dios me rescate para no morir. Y sigo mi vida vivo espiritualmente porque ya he conocido a Jesús y eso no me puede ser arrebatado, pero como un sobreviviente. No experimento nunca verdadera plenitud. Entonces, nuestra propia historia apunta hacia algo. Si yo tengo en mi vida un testimonio de que Dios me sacó de una situación límite, no era para que no muriera. Dios no te ofrece no muerte. Lo que Dios te ofrece es vida plena. Ese es el anhelo de Jesús para nosotros. Pero si yo me conformo con el acto poderoso y me detengo ahí y olvido, no logro experimentar la provisión que tenía disponible Jesús para mí a través de todo lo que ha hecho y sigue haciendo. ¿Cómo conecto con esto? ¿Cómo conecto con plenitud de vida? Hay muchos caminos, pero este camino de recordar es un camino concreto. Porque si yo empiezo a declarar y a someter a mi alma con mi voz y a decir: en este momento no tengo ganas de agradecer, porque estoy en una situación límite otra vez. Pero dado que ya he conocido a Dios como libertador, dado que ya he experimentado a Jesús como el que trae libertad plena, entonces antes de que Él me rescate, voy a someter a mi alma adorando en gratitud, reconociendo todo lo que Dios ya ha hecho. Y esto es un ejercicio súper concreto. Señor, gracias, porque aun cuando en este momento no entiendo ni siento nada, estoy vivo y tú estás conmigo. Gracias porque hoy día comí. Gracias porque hoy día compartí con alguien, porque pude darle un abrazo a alguien. Gracias porque tengo a mi mamá viva o porque la tuve viva. Gracias porque me diste una mamá que me amó o un papá que me amó. Gracias porque aun cuando no lo tuve, en un momento tú me mostraste que tú eres el verdadero papá y la verdadera mamá. Es que es imposible no tener algo para agradecer. Roger siempre decía, dicen, lo estoy matando,
que la gratitud es una característica de los hijos, que saben que son herederos de todo y por tanto se sienten sobreabundantes. Eso genera que yo, primero, me sea fácil agradecer y sea fácil tener una lista larga de cosas que agradecer. Pero cuando yo pongo ese énfasis en agradecer, además, me doy cuenta de que tengo mucho. Y cuando me doy cuenta de que tengo mucho, me es fácil también ser generoso. Y no estoy hablando solo de Lucas. Me es fácil ser generoso porque digo, ¡wow! Dios me ha dado tanto. Soy tan bendecido. La vida plena reside en algo que ya tengo, que no me puede ser arrebatado. La vida plena es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y es la vida en su expresión absoluta. Entonces, todo lo que necesito para tener plenitud ya está en Jesús. No es el cumplimiento de sus promesas, ni de las profecías, ni de cuando me vaya al cielo. No, la vida eterna es Él. Mientras más medito en quién Él es, y mientras más construyo puentes desde lo que en mi limitante mente es capaz de construir puentes, esto es lo que Jesús ha hecho. Esto es lo que Jesús me ha dado. Eso me lleva a quien Él es y vuelve a poner mi mirada en su mirada. Y eso cambia mi perspectiva de las cosas, porque siempre tengo una infinidad de cosas que agradecer. Y si yo sobreviví, y si la iglesia sobrevivió, y si sobrevivimos como comunidad, es porque Él quiere traer plenitud. Y la plenitud se manifiesta personalmente en conocerlo a Él, y comunitariamente en conocerlo y darlo a conocer. Mientras nosotros hacemos esto, nuestra propia mente sigue siendo transformada y vamos siendo más libres. Y es un ejercicio simple. Podemos partir desde cosas sencillísimas y concretas, desde ver algo súper que se puede tocar, hasta discernir cosas cada vez más profundas del corazón de Dios y poder dar gracias, aun cuando no tengo ganas. El dar gracias es como perdonar. Da lo mismo si tienes o no tienes ganas. Es un ejercicio espiritual que abre caminos en el reino, porque proyecta la verdad del Evangelio. Cuando yo empiezo a declarar la verdad por sobre las sombras, por sobre la oscuridad, por sobre la enfermedad, por sobre cualquier cosa, se abren caminos de luz en medio de las tinieblas, que me permiten ver a Jesús en momentos en que no lo estoy viendo. Y yo quería hacer esto, de invitarnos a meditar en la gratitud, precisamente porque lo que quiero es que podamos tener luego un tiempo de gratitud, y orar para que eso nos lleve a un lugar en el que demos la oportunidad para que el Espíritu traiga revelación sobre nosotros. Porque nuestro futuro no está desconectado de nuestro pasado. Todo empieza y todo termina en Jesús. Si yo olvido el pasado, voy a repetir estos ciclos de que lo que voy a necesitar, y fue lo que le pasó a Israel, como Israel olvidaba su pasado, su experiencia con Dios siempre era la misma. Y nunca fue mayor. Siempre fue, rescátanos otra vez. Tráenos otra vez de la cautividad. Hemos vuelto a ser esclavos. Nuestros enemigos volvieron a ser más fuertes que nosotros. Olvidé lo que Dios hizo y Dios en su ternura vuelve a darme lo que me había dado antes, muchas veces. Pero es todo a lo que aspiro. E Israel experimentó libertad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17 veces. En el libro de los jueces, 50 veces, una y otra, y fue todo lo que había para ellos. Sobrevivieron. Pero le agradó a Dios que en el fin de los tiempos, en el momento propicio, todo fuera reunido en Jesús para que no nos conformáramos con eso, para que viéramos que había más que sobrevivencia. Y para que tuviéramos herramientas espirituales, para que este espíritu que habita en mí empiece a llenar de fuego mi corazón con cosas concretas para llevarme a un punto en el que me conecto con Él y empiezo a decir, tengo tanto que puedo dar tanto, que tengo un papá tan abundante que nunca me va a faltar, que un papá tan presente que nunca me va a abandonar, que nunca me va a decepcionar, que nunca va a herir mi corazón, que nunca me va a defraudar. Es tanta la abundancia, es tanta su fidelidad, es tanto lo maravilloso que Él es como papá, que yo puedo atreverme a cualquier cosa. Yo puedo exponerme con otros relacionalmente y que mi corazón sea roto porque Él lo va a volver a restaurar todas las veces que sea necesario si yo vuelvo a sus brazos. Yo puedo atreverme a dar porque Él no se va a quedar corto en
volver a cubrir mis necesidades. Y no tiene nada que ver con que si doy mucho, Dios no. Simplemente puedo ser valiente para estas cosas, porque Él es tan generoso y Él se preocupa tanto de mí que puedo hacerlo. ¿Y cómo sé que puedo hacerlo? Porque lo ha hecho, porque lo recuerdo, porque lo hizo en Israel, lo hizo con mi familia, lo hizo en otros países, lo hizo a través de la historia y lo ha hecho en mi casa. Y lo ha hecho en la vida de muchos de ustedes. Entonces, cuando yo recuerdo eso, digo, puedo correr riesgos. Puedo hacer un montón de cosas porque Él me va a sanar, me va a restaurar, va a volver a proveer, va a volver a pararme. Voy a poder llegar más lejos. Esto no es todo lo que hay. Es maravilloso que Dios intervenga, haga cosas y nos dé cosas, pero esto no es todo lo que hay. Y yo nos animo a que demos gracias, confiando en que Dios va a hacer cosas de nuevo más grandes. Más grandes. ¿Por qué? Porque no vamos a olvidar las cosas que ya ha hecho. Y eso nos pone en el lugar en el que podemos mirar hacia el futuro. Señor, gracias porque has hecho tanto hasta ahora. Gracias porque nos has sacado de las garras de la muerte y nos has arrebatado del mundo de tinieblas y puesto en tu luz admirable. Gracias porque nos has mostrado que tú eres un papá perfecto, que si recibimos una imagen desfigurada de lo que debía ser un papá o una mamá, tú lo restauras. Tú restauras el corazón que se rompió por no tener la provisión que teníamos que tener a través de nuestros papás. Tú restauras lo que queda en nuestro corazón como una marca por haber experimentado pobreza o miseria o por haber experimentado abuso o pérdida o abandono de la manera más brutal. Tú nunca te quedas corto en restaurarnos, Señor. Eres tan bueno, eres tan generoso, eres tan tierno, eres tan lindo, eres tan firme, eres tan poderoso, Señor. Jesús, tú eres todo lo que tenemos y queremos ser como tú y queremos que tú, Espíritu Santo, nos llenes de tal forma que podamos todo el tiempo tener como una alforja llena de cosas por las que dar gracias. Y desde la gratitud ir a la adoración y desde la adoración a la generosidad y desde la generosidad, Señor, a ponernos en el lugar en que tú nos muestras más, en el que haces más, en el que das más, en el que nos llevas más lejos. Y yo te quiero invitar, esto es algo que normalmente es como raro de hacer. Te voy a pedir que hagas la invertida. No. Normalmente, es normal, o sea, es la dinámica de un llamado. Yo llamo para recibir algo, ¿cierto? Esa es la dinámica. De hecho, hay como enseñanzas de esto. Cuando hay una ministración, yo vengo para ser ministrado, para recibir. Pero yo quiero animarte a que podamos pasar a dar gracias. Que hagamos el ejercicio de pasar a dar gracias, pero con nuestros labios. Haz el ejercicio espiritual de dar un paso adelante y empezar a enumerar. Y tomemos un tiempo para esto, no un minuto, tomemos un tiempo para esto. Porque cuando nosotros damos gracias y desde la gratitud empezamos a entronizar a Jesús, preparamos el camino de un ambiente en el que el Espíritu de Dios se deleita en moverse. El Espíritu de Dios se deleita cuando hay adoración a Cristo. Y cuando mis labios empiezan a reconocer sus maravillas y a declararlas, esto es un arma en contra de las tinieblas, que desarticula las mentiras, las amenazas. Y yo sé que muchos de nosotros estamos envueltos en amenazas. Estamos sumergidos en encrucijadas, hay dolores, hay todo tipo de situaciones que nos superan. Pero esto es uno de esos ángulos que Dios a través de su Espíritu provee para los ciudadanos del reino para romper las tinieblas. Adoración desde la gratitud. Así que vamos a hacer esto. Yo te invito a que puedas pasar. No hay tanto espacio, pero si tú has venido a la casa del Padre, esto sirve para jugar al fútbol americano. Aquí cabemos 400 si eres de esta iglesia. Hagamos esto y te animo a dos cosas. Hagamos esto de venir a agradecer desde ahí a la adoración, pero hazlo con la expectativa de que estamos preparando el ambiente para que el Espíritu Santo venga y que haga lo que Él quiera.